Bienvenidos a Escuchami. El podcast de María Reina. Yo soy Rafaela Roncaliolo. Y yo, Facundo Alferrando. El día de hoy estamos con Sebastián Sila, un gran exalumno que nos acompaña el día de hoy. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, chicos? Primero, agradecido por la invitación y bueno, dispuesta a contarles un poquito sobre Escuchami, sobre mí y sobre las preguntas que surjan. Bueno, cuéntanos cómo te sientes de volver acá después de un año. Bueno, la verdad es bastante emocionante y si les soy sincero me siento un poquito nervioso, la verdad, porque como les comentaba detrás de cámaras, yo estaba acostumbrado a estar al otro lado de la cámara, nunca acá. Es la primera vez que me toca estar acá de este lado sentado conversando, entonces es algo nuevo para mí, pero nada, con todas las ganas de conversar un rato, de pasarla bien y contarles un poquito de Escuchami sobre mí, como les dije. Queremos saber cómo es que nace Escuchami. Y bueno, yo les voy a contar cómo nace Escuchami, espero no olvidarme en ninguna parte, pero bueno, todo comienza el año pasado, a mediados de año. Me acuerdo Gastón, que era el presidente de Quiocan, el municipio de ese año, me comenta que el profe Pablo le había lanzado la idea de hacer un podcast, ¿no? Pero quedó en una idea. Y en ese entonces nosotros teníamos todavía lo de Transmisión MR, que era una propuesta de Quiocan. De grabar los partidos, transmitir los partidos. Por eso voté por ellos. Ya teníamos todo hecho, teníamos esto configurado, yo había hablado con la gente de soporte, ya tenía todo configurado, solo faltaba ir a transmitir. Pero una semana antes nos dicen que no se va a poder por el tema de derechos de imagen, que si alguien está jugando y no acepta usar su imagen, podía traer problemas al colegio. Entonces esa propuesta se cancela, entonces ya teníamos como que esta desilusión. Pero pasa un tiempo y el profe Pablo nos retoma la idea del podcast. Entonces ya comenzamos a trabajar en el podcast. Y bueno, comenzamos con, el profe Pablo nos pide hacer una lista de las cosas que se iban a requerir para hacer el Escuchami. Entonces armamos el documento donde armamos lista de materiales, micrófonos, cámaras, la cantidad que se iba a necesitar de sillas, una pequeña lista de invitados y el nombre ya estaba planteado, el nombre lo creó Suemi Cameco, que era la vicepresidenta de Quiocan. Teniente alcalde ahora es. Ella creó el nombre Escuchami, entonces ya teníamos nombre, materiales, una pequeña lista de invitados, faltaba ver el lugar donde íbamos a grabar. Y en un inicio el lugar donde íbamos a grabar era acá, pero hubo un problema, no sé si con la iluminación o con la señal, que ya no pudimos grabar acá y por eso pasamos abajo al oratorio. La capilla, al oratorio. Ajá. Entonces grabamos ahí, entonces teníamos ya materiales, lista de invitados, lugar de grabación, nos faltaba quién conducía el podcast. Y como era recién la primera temporada, el profe Pablo lo está viendo netamente con el municipio. Entonces dentro del municipio, los que más podían ser los conductores era Joseph y Gonzalo. Les preguntamos, les gustó la idea y aceptaron. Entonces ya, teníamos lugar de grabación, materiales, la gente para grabar y faltaba la imagen de Escuchami, ¿no? El logo. Y bueno, una compañera de la promoción primero dio dos propuestas de logo, pero no nos convencían esas ideas de logo. Entonces el profe Pablo nos dice que de repente ver un diseñador gráfico, alguien más profesional, que si hay que pagarle para que haga un buen logo, se hacía. Entonces yo me acuerdo que mi hermana, que estudia comunicaciones audiovisual, había llevado algunos cursos de diseño. Entonces le comento al profe que le podía consultar a ella a ver si nos podía ayudar con eso. Entonces yo le comento a mi hermana nos da algunas ideas, algunas propuestas, y una de esas es el que quedó. Y entonces, María Fe hizo ese. mi hermana creó el logo. Entonces ya el profe Pablo lo presenta al consejo directivo, lo aprueban, solo cambió lo del DEL, que creo que ahora también lo quieren volver a cambiar, y ya quedó el logo. Entonces ya teníamos la imagen de Escuchami, la gente que lo iba a conducir, el lugar donde grabar, los materiales que requeríamos, ya estaba todo, faltaba grabar. Entonces la primera invitada iba a ser Camila Monge, porque venía de jugar el Mundial Sub-17 de vóley, entonces era como que la alumna más destacada en ese entonces. Entonces ya la llamamos, aceptó, grabamos y ya teníamos ya el primer episodio hecho. Y me acuerdo que un día yo estaba en el patio en la salida y el profe Pablo me llama acá arriba a la oficina para ver el episodio que ya lo tenían editado. Entonces lo veo, todo estaba bien, pero no lo íbamos a lanzar así nomás. Faltaba el tema del publicitar un poco Escuchami, ¿no? Porque todavía ya teníamos grabado, pero no habíamos anunciado nada que había un podcast en el colegio. Entonces ahí es donde entra un poco lo que fue mi rol dentro de Escuchami, que es el post-grabación, ¿no? ¿Cuánto demoró toda la preparación hasta que lanzaron el primer episodio? Justo ahora está revisando fechas y el primer episodio se lanza 12 de octubre. ¿A octubre? Y nosotros comenzamos en abril. Sí. Y nosotros ¿Cuál teníamos todo más o menos cuando
comenzamos a armar este documento que te digo con Gastón de las cosas que se iban a requerir, fue más o menos en agosto. O sea, más o menos 2-3 meses demoró todo ese proceso de lo que se iba a requerir, ¿no? Para hacer el podcast. En cambio ahora, un mes y ya tenemos todo. Ya mejor, creo, ¿no? Sí, ya ha evolucionado mucho, porque como les comentaba cuando empezábamos, teníamos 2 cámaras, porque íbamos a hacer 3 tomas. La cámara del centro enfocaba a todos, y luego era una cámara para Tipo, Joseph, una cámara para Gonzalo, y ya, Claro. lateral. Pero faltaban cámaras, entonces teníamos una cámara en medio, una cámara a un lado, y como ya no había más cámaras, la tercera cámara era un celular. Entonces así empezamos. Las luces también ahora veo que tienen unas luces gigantes. Nosotros teníamos unas luces pequeñas con una hojita delante para iluminar y con esto nos resolvíamos. También cuando empezamos en el medio teníamos una planta, una flor. Entonces de ahí dijimos, podemos ponerle una pantalla, algo así. Entonces yo me encargué de hacer como unas transiciones donde salía el logo de Kyokan, el logo del colegio, el logo de la Sí. Red Educativa Una Marianista. Ajá. Poníamos Sí, me una acuerdo. Chromebook, la doblábamos y ya teníamos ahí las transiciones. Entonces poquito a poquito fuimos como que evolucionando, pero ya ahora han crecido Obvio. mucho, ¿no? Pásame, habla. ¿y cómo así Soy mí como que hizo el nombre? O sea, ¿cómo nació como que el nombre Escucha en mí? Bien El ingenioso. nombre, la verdad, Ah, sí. creo que de hecho en el primer episodio un poco lo comentaron. O sea, yo cuando Gastón me comenta que ya tenemos que armar la lista de las cosas que necesitamos, ya está el nombre planteado. Pero igual el nombre creo que nace más o menos de lo que se mencionó, esa fusión, ¿no? De escuchar, que era la idea, ¿no? De escuchar a la persona que viene, ya sea alumno, profesor, para que sea una conversa. Y Chami con Chaminato. con Chaminat. Entonces, era como que llevamos la fusión perfecta, Claro. ¿no? Y entonces más o menos esa es la lógica de por qué escuchan a mí. Sale un buen nombre, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido. Sí, no. O Pegadizo, sea, me ¿no? parece innovador, como que chévere, como que el conjunto. Sí. Yo me veía todos los episodios, me acuerdo, el año pasado. También, me Sí, yo mataba de la también. risa. Yo me acuerdo, y ella es un poco más hablando de lo que era mi rol. Grabábamos, yo iba a las grabaciones de los podcasts, yo estaba detrás de cámara y veía todo el en vivo, Claro. ¿no? Y era divertido, la verdad, era un vacilón. Porque con Joseph, Gonzalo, era Sí, full risas. obvio. Creo que tú una vez fuiste Yo fui a uno, el del padre. Ah. No fue Joseph, fue Gastón, me maté de risa. Claro. Porque hicieron bromas sobre que lo iban a deportar porque está en la embajada. Sí. No, Fue de bastante hecho, divertido. para mí, yo en ese episodio no pude ir, pero yo me veía los episodios sin editar porque me los pasaban para editar, que ahora les voy a contar por qué. Y creo que fue uno de los más divertidos y el que menos fe le teníamos, ¿ah? Y ahora les voy a contar por qué. Y bueno, entonces yo estaba detrás de cámaras porque mi rol era ese, ¿no? Ver el podcast y ver cuáles eran los momentos más interesantes del podcast para a la hora de publicitar el episodio, hacer un pequeño video, un reel, donde salían los momentos más destacados y así como que promocionar un poco. Entonces yo hacía ese video que salía 1 o 2 días antes, armaba un texto como que no te pierdas este lunes el episodio con tal persona. Entonces se lo mandaba al profe Pablo y él lo subía. Y antes de eso, unos 5 días antes, hacíamos un post donde se anunciaba quién era el invitado, ¿no? Mira, así te funcionó porque a mí me pasó con el episodio de Googie, que vi algo de la remodelación. Claro, eso lo puse primerito porque era lo y que estaba más jalaba. esperando hasta que lo subieran. Ahí lo Claro. vi. Entonces esa era la idea un poco, ¿no? Entonces cuando les mencionaba que ya teníamos grabado el episodio con Camila, pero aún no se lanzaba porque teníamos que hacer tema publicitario, es ahí donde entra un poco lo que yo hacía, ¿no? Armar la publicidad para poder que el episodio tenga las vistas que era lo que queríamos, pues, ¿no? Sí, porque sí me acuerdo que tenías tipo, o sea, que siempre te veía como que editando los episodios y Sí, todo. no, de hecho, era una chambita que sí tomaba tiempo, ¿no? Obvio. Porque ya les cuento, yo en mi escritorio tengo la laptop y al costado un segundo monitor. Entonces yo lo que hacía, Jorge me pasaba el video sin editar, entonces yo te ponía en la pantalla de la izquierda el video y en la otra pantalla en la plataforma de edición. Entonces yo iba viendo el podcast, iba viendo ya, este momento me parece interesante, lo corto en la otra pantalla y así. Entonces el podcast cuando se lanza dura creo que 20, 30 minutos más o menos. Pero la grabación Claro. toma 45 minutos, puede ser un poco más, un poco menos. Entonces era verme los 45 minutos y más los cortes, ahí me demoraba Sí. ya como 1 hora. Y luego de los cortes era ponerle transiciones, alguna música, algo, y luego de eso los subtítulos. Entonces me tomaba un par de horas. Y también era a la par de eso los estudios, porque seguía en clases, pues, ¿no? Claro. De ser a saber organizarse, porque al final de cuentas era algo que me gustaba y lo quería hacer. Si no, no lo haría, ¿no? Y bueno, pero como me gustaba hacerlo, ya me organizaba bien, pero sí habían días, por ejemplo, que no sé, me quedaba editando toda la tarde porque ya me entretuve ahí, le puse punche y no estudié nunca. Entonces me quedaba hasta tarde estudiando, o viceversa, ¿no? Ya me quedé estudiando hasta tarde, pero tengo que hacer eso porque se lo tengo que mandar al profe. Y me quedaba un poco hasta tarde, pero al final era algo que me gustaba y lo hacía con todo el gusto. ¿Cómo Sí. ¿Cómo se descubriste lo de editar? Yo no sabía que te gustaba editar.
De hecho, eso surge en pandemia, que fue virtual todo. Me puse a full con la compu, todo ese tema de edición, eso. Y cuando sale lo de Escuchami, que nos menciona el profe Pablo, a mí me motivó bastante, porque era como que todo lo que había estado haciendo en pandemia, que le había agarrado el gusto, iba a tener como que dónde explotarlo, ¿no? Claro. Entonces, de ahí más o menos nace. Y eso que nos contabas de que, pucha, como que eran muchas cosas como que tenías que organizarte, porque obviamente, o sea, son un montón de cosas las que tenías que hacer, pero también metiéndole que estabas en el municipio, Danza, fútbol, capitán de house. capitán de... Todo, estás en todo. Era un montón de cosas. Era un tema de organización, ¿no? Porque al final de cuentas yo siempre pienso que si algo te gusta, vas a encontrar el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba el tema de los deportes, el tema de la danza, este tema de la edición de Escuchami, y a la par sí o sí tengo que estar bien en mis estudios. Entonces, era en buscar los huecos de acomodar, por ejemplo, danza acababa a 5:30, 6, y los posts de Escuchami se publicaban normalmente, se publicaba el lunes, el sábado se le lanzaba el reel, y jueves, viernes se lanzaba el post. Entonces, era llegar a mi casa, hacerlo rápido el post y ponerme a hacer tareas y para poder hacer todo junto, ¿no? Entonces esa era un poco más o menos la organización que tenía para poder lograr hacer todo y salga bien. Claro. A ver, cuéntanos un poco de alguna anécdota del detrás de cámaras. de Ya, Escuchami. una anécdota y Jorgito se va a acordar. No, Jorgito sí, pero Oscar sobre todo. Oscar era el señor que nos ayudaba con los sonidos porque antes no teníamos estos micros, eran unos micros comparantes y los micros, Claro, sí me y los acuerdo. micros usaban pilas. Entonces hubo un día que ya íbamos como a la mitad del podcast y la nada Oscar dice, paren. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los micros estaba sin pila, con la pila baja. Entonces todo lo que habíamos grabado no sirvió de nada. Tuvimos que esperar que traigan las pilas y grabar. Íbamos ya a la mitad, tuvimos que grabar todo de nuevo Me porque muero. ya no teníamos el micro. Y esa es una de las anécdotas que más recuerdo de Escuchami. Y de ahí también Gonzalo. Gonzalo era un caso. Sí. Porque Me se imagino. paraba cada rato. Había podcasts que la conversación era tan fluida que iban de largo. Y la nada Gonzalo metió una pausa a mitad Para del podcast. pararse. Ajá. ¿Y qué pasó? Que Gonzalo sabía que estaba incómodo con el gym, que no sé qué cosa, y tenía que dar su vuelta. Y era parar y era un mate de risa. Sí me contaba que tenía que caminar. Sí, Que mucho tiempo no podía, se tenía que Sí, ir no a dar podía. vueltas. y tenía calor, sí. Sí, Él pedía sí. prender el aire acondicionado, pero no se podía por sonaba. Pues, Claro. ¿no? Pero no, Gonzalo quería el aire. Me acuerdo también una vez, Gonzalo se olvidó su jean y le prestaron un jean, pero le quedaba pequeño. Ya, el problema era peor. Pues, A mí me ¿no? pasó eso ahorita, pero Si de por sí su jean le incomodaba uno más pequeño, peor. Claro. Y así hay bastantes anécdotas. Me acuerdo también en el episodio del padre que hablábamos, que fue bastante divertido, que yo no lo pude ver porque tuve la carrera esta de educación física en la playa, entonces ya no pude estar. Verdad. Y bueno, en ese episodio, de hecho yo hice un video de los bloopers que ya no se iba a publicar, pero como yo tenía los videos sin editar, tenía como que los momentos que no salieron porque fueron en risas o X motivos. Desde ahí salieron bastantes bloopers y yo llegué a hacer un video de los bloopers que ya no se publicó. Y la mayoría de los bloopers son de Gonzalo y sobre todo en el episodio del padre. Desde ahí creo que también ese episodio con el padre, en los bloopers hay buenos momentos de escuchando. ahorita no me acuerdo ni uno, pero me acuerdo de matarme de risa. Estaba con Angelo Ayón, nos matamos de risa. Era un Sí. no parar de reír. Sí, como te digo, ese episodio yo no pude estar en el set, pero lo vi el detrás de cámaras y Claro. fue un mate de risa. Y de hecho, un dato curioso es que cuando armamos esta lista de invitados, la primera, la fija, era Camila Monge. Y la segunda fija era el padre, porque el profe Pablo nos dijo, para la semana de Adviento, de Navidad, invitamos al padre. Y a nosotros como que no nos convencía el padre, la gente como que no le va a vacilar, que no sé qué cosa. Y hubo un día en el retiro de quinto que a la hora de almorzar me toca a mí en la mesa con Gastón y con el padre. Y conversamos un poco con el padre y nos cuenta que había sido futbolista, que terminó su campeonato de la Libertadores. Libertadores universitario, Ajá, Libertadores sí. universitario, terminó su ¿de campeonato verdad? y Sí. se fue a Tenía prepararse para idea. ser cura. así, Sí, de llegó nada. del avión y se fue, creo, algo así. Sí, entonces Un cambio como que drástico. conversamos con el padre, era dinámico, era entretenido hablar Sí. con el padre. Y ahí fue donde también le comentamos que iba a haber el partido con los profes. Uf, ese Y partido. el padre nos pide estar en el partido y por eso que el padre juega el partido, Claro. porque nos pidió. Entonces vimos que sí era buena onda, ¿no? Entonces a las semanas le avisamos que iba a estar en Escuchami, vino y creo que fue uno de los episodios más divertidos. Me atrevería a decir que incluso más divertido que el de Junior. Por ejemplo, el de Junior, mi hermano me lo pasó. Tipo, me comentó el video y que se mató de risa también. Ujú. Porque Junior es bastante querido por todo el mundo. Claro, Claro. Entonces, mi hermano, que es Prom 01, también le llegó a todo ese ámbito. claro.
Y de hecho, ahorita me estoy acordando, en el episodio con Junior hubo un pequeño problema también con el tema de los micros. Pero ahí ya no nos dimos a mitad del episodio, nos dimos cuando ya hemos terminado de grabar. Ay, Dios. Y si bien el episodio se escucha mal el audio porque tuvieron que poner el audio de las cámaras y porque el audio del micro no funcionó. Entonces, hubieron pequeños problemas que habían durante el podcast, pero en el camino se veían cómo resolver. Claro. ¿No? Resolvió bien todo. A mí me vacilaba Sí. bastante. Bueno, dejando un poquito de lado ya todo el tema de escucharme y eso, bueno, contándonos también de que era un montón de tiempo consumido y un estrés enorme, pero en tus tiempos libres, ¿qué hacías? ¿Qué talleres realizabas o cómo los manejabas? Bueno, en mi época en el cole, una de las cosas que más me gustaba hacer era jugar fútbol. Capitán de core. De core. Sí, de hecho, ¿Verdad? de hecho, lo que más me acuerdo es ese 2023, creo 2023, que fue. ¿qué tal en año? medianos. No clasificamos, nos quedamos en repechaje, pero creo que fue uno de los años que más chances tuvimos de llegar lejos y que más bronca me da porque nos quedamos a un paso Sí, claro. de seguir avanzando. Fue el goleador y era el central. Era el defensa y fue el goleador. Era central y fue goleador. 5 goles, increíble. ¿no? Sí, 5 goles. Una asistencia mía, me acuerdo. Sí, En Belén. sí, ese yo también fue un penal, me acuerdo. Si no he hecho 6 goles, 6 Pero partidos. es un penal. Fue un penal. Qué buenos recuerdos. Sí. Son recuerdos bonitos, la verdad, que bueno, me llevo del cole y también del fútbol, ¿no? Del fútbol Claro. me ha llevado a muchas cosas, la verdad. Las experiencias en la de core, las lesiones. La clave. El año pasado nomás me fracturé la intercolleras. clavícula de intercolleras y de hecho hasta ahorita no puedo jugar. Recién la otra semana ya vuelvo a jugar porque lo que me fracturé fueron 3 meses de para, podía jugar con la placa y hace poco me operaron de nuevo para retirar la placa. Entonces ya tuve que esperar ahora 3 meses que ya la otra semana se cumplen y ya con eso puedo volver a jugar. Pero el fútbol me ha llevado a muchas cosas. Me acuerdo también de pequeñito, cuando estaba en quinto de primaria, jugando fútbol en el recreo, me cabeció Gastón en la cabeza y tuve una contusión cerebral y tuve que No, a ser ti te internado. pasa de todo, Sí. olvídate. De ahí la rodilla ha tenido esguince, fractura oculta. O sea, me ha pasado de todo, pero es algo que me gusta y por más que Claro. me pase esas cosas lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y aparte del fútbol, algo que también me gustaba hacer en el cole era el tema de la danza. ¿Cómo llegas a la danza de pequeño? En la danza yo llego de verdad que desde muy pequeñito, porque primero mi hermana hacía marinera y desde que estaba en la panza de mi hermana baila marinera, entonces yo siempre escuchaba la marinera Claro. y de muy chiquito le pido a mi hermana que me enseñe a bailar y ahí empiezo yo como que a dar mis primeros pasos en la marinera, ¿no? Y empiezo a crecer en ese mundo y siempre me acuerdo que mi hermana en el elenco primaria venía a ensayar acá al colegio los sábados. Y yo era un chiquitito, estaba en inicial todavía. Entonces yo venía a acompañar a mi hermana y el profe Manuel me metía ahí a bailar con los chicos, a ensayar. O sea, yo hacía el intento, pero ya el profe me metía y ya, yo bailaba. Y antes de eso, cuando estaba en inicial, entrando un poco al mundo de los viajes dentro del cole, de la danza, muchos me recuerdan por eso, ¿no? Del tema de ser el pequeñín que salía en medio de los grandes de secundaria. Y eso me acuerdo, todos los gritos. O sea, para mí era como que emocionante, me daba felicidad, ¿no? Ver toda la gente emocionada por verme entrar ahí chiquitito en medio de todos los grandes. Y ahí fue el primer viaje que tuve con el colegio. Y estaba creo que en kinder. Viajé con mi mamá, nos fuimos a Tarapoto con todos los chicos del elenco de quinto, eran ellos. Y de hecho ahora que estoy en el elenco de exalumnos, bailar con ellos, que eran grandes cuando yo era pequeñito, y ahora ser uno más de ellos es como que wow, ¿no? Y de hecho en ese viaje me acuerdo, yo era bastante tímido, pues no era un pequeñín de kinder con los grandes de quinta de secundaria, Claro. y habíamos ido a un concurso y había prensa, entonces la prensa decía, ya, ¿quién habla, no? Entonces todos me decían, ya, Sebas, el pequeñito. Y yo me arrochaba y no quería hablar. Bueno. O también estamos en el hotel y estaban todos los chicos en un cuarto y me decían, ven, y yo me arrochaba. ¿Con quién dormías? ¿Con tu mamá? Claro, yo dormía con mi mamá, estaba en kinder, o sea, Ah, wow, kinder. no me podía manejar solo. Y ahora bailar con ellos es como que, wow, ¿no? Cómo han pasado los años, ¿no? Y ese fue, digamos, uno de los primeros viajes que tuve con danza, ¿no? En el cole. Y has seguido viajando, ¿no? ¿Han viajado juntos o no? Sí. Sí, de hecho, el Trujillo, segundo... Tarapoto también. Tarapoto, Jaén fue el segundo. Jaén. Jaén también que fue... Y son bonitos, ¿no? Te llevas bonitos recuerdos que de hecho ahora que ya estoy en la etapa universitaria, son cosas que extrañas porque quieras o no va a volver a ser lo mismo, Claro. no vas a regresar a esa etapa. Entonces es aprovechar, disfrutarlas y quedarte con las bonitas experiencias, ¿no? que vives ahí. Una lástima que recién yo me meta a la danza. Hubiera sido divertido compartir con ustedes algún viaje
Es un mundo bastante bonito. De hecho, creo que este Sí, año se va en pues. España. Son momentos bonitos que sí los guardas. Sí, y tienes que De aprovecharlos al chiquitos. máximo. De chiquito. Yo de verdad me siento afortunado de haber podido crecer en todo el mundo, este mundo de la danza. Y bueno, de hecho, en pandemia, cuando fue virtual, era como que complicado, ¿no? Porque Sí. con la pandemia, las clases virtuales, uno se conectaba, otro no. Muchos también como que se salieron, ¿no? Porque ya virtual ya no quiero. Y bueno, ahí retomamos en tercero. En cuarto yo paré un poco porque también me quise enfocar en el tema del fútbol, me metí también a atletismo y bueno, el año pasado en quinto ya no pudimos viajar, pero sí tenías bonitos recuerdos de todo ese... Sí me acuerdo una vez que en un partido de core el profesor Gino te vio bailar Sí, y te gritó. de verdad, Ah, de ¿de verdad, verdad? me acuerdo, Porque sí. no quería que bailara Sí. antes de los partidos. Era tipo así, era. Sí, o ese el era el tema, era la fútbol. par. Siempre el profe me decía, o fútbol o danza, te enfocas en uno. El profe Gino me decía, o fútbol o danza, te enfocas en uno. Y me acuerdo de esa vez, sí, pues el profe Manuel nos sacó a ensayar a la última hora y esa era la hora que llegaba el profe de fútbol, el profe Gino. Y me ve bailando y dice, ¿qué haces bailando si más tarde tenemos partido, que no sé qué cosa? Va a estar cansado. Y dice, no, profe, no. Y dicho y hecho, en el entretiempo, yo estaba cansado. El primer tiempo jugué mal porque estaba muerto. Claro. Y el profe enfrente de todos me habla, pues no, ahí estaba por hacer danza, que no sé qué cosa. Y ya, Sí me pero acuerdo. eran cosas que y al final son decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Porque es uno u otro si te quieres enfocar de lleno. De hecho, yo dejo la marinera porque ya me estaba pasando factura en las rodillas. Porque el hacer fútbol y danza a la par es exigente, pues, ¿no? Para el cuerpo. Y me acuerdo que el doctor me dijo, si ya no quieres que tus rodillas sigan sufriendo, tienes que dejar uno, y decidí dejar la marinera. Qué fuerte dejar. ¿A qué edad fue eso que decidiste? Eso fue, creo que finales de primaria. A tan pequeño, primaria. una decisión tan importante. Sí. Pero igual sigues bailando. Sí, bueno, hemos visto la semana claro, pasada. Claro, de hecho, me pasan la voz y yo feliz de volver al colegio y al final de cuentas, marinera es algo que echas de tan pequeño que, aunque ya no lo practique, me No se acuerdo te de va a todo olvidar y jamás se me va a nunca. olvidar, ¿no? Entonces, la marinera lo dejé, como te digo, fines de primaria, pero en los viajes que hemos tenido con danza, el profe me decía, baila con Micaela Valdés, y ya, yo bailaba. Claro. Y la Miss Karina me pide que baile acá, yo vengo y bailo y lo hago feliz porque es algo que me gusta y al final de cuentas lo he hecho tanto tiempo que sí lo sé hacer, ¿no? Tan bien que yo ahora que estoy bailando marinera no me sale. Te veo y digo, ¿por qué no me Sí, sale a mí? es que a veces Los uno piensa pies. uno piensa que es fácil, pues, ¿no? Lo ve y dice, ah, qué fácil, luego lo intenta, lo pone en práctica y no es tan fácil como Imagínate parece. si no lo hubiera dejado. Sí. De hecho, ahora que últimamente he estado teniendo presentaciones, siento que como que voy de menos a más, ¿no? Y siento que tal vez si siguiera haciendo, por ahí como que vuelvo al nivel que un día tuve, ¿no? Pero ya de verdad que las rodillas no me dejan. Bailé la semana pasada, toda esta semana me han estado doliendo las rodillas horrible porque ya no, de pequeñito, y me acuerdo, he visto mis videos de pequeñito y yo bailaba y me arrodillaba, pero yo saltaba y ¡plá! Caía de rodillas y normalmente donde ensayamos es cemento. Entonces, pero de chiquito el hueso es de hule, entonces no siente, pero ya a la larga uno Recién ahora. crece y pasa factura, y más las lesiones que he tenido, Sí, obvio. ya... Que ahora en la universidad, tipo, como que quieres meterte de nuevo a fútbol o algo de danza, lo que sea. Sí lo he pensado. volver, ¿no? A marinera. Sí lo he pensado, pero este primer ciclo, que ya está acabando, no he podido hacer nada por el tema de la clavícula. He estado en reposo, pero sí me gustaría jugar fútbol. Volver a la marinera no creo, así a nivel competitivo ya no creo, pero siempre que me llamen para alguna presentación, yo voy a estar dispuesto, ¿no? Pero lo que sí me gusta, que es a lo que me he vuelto, es al elenco de exalumnos, que es ahí sí lo disfruto y es como que más o menos lo que hacía en el cole, ¿no? Que era el elenco de danzas. Te vamos a ver bailar Zamacueca y festejo, ¿no? Festejo. Mira, algo que has mencionado de tus videos de pequeño. Tenemos una sorpresa acá. Mi compañera la Nata va a venir para traerte algunos videos de cuando eras más pequeño y bailabas. ¿Quién? Si es que no se demoran, ¿no? Se fue el chamidanza en Santa María. ¿En qué año fue eso? Pero pequeñito. Esa fue la faja que he usado hasta ahora. ¿De verdad? Hasta ahora la tengo. Era con los colores del cole, por eso siempre lo uso que bailo acá.
qué chiquitito, me muero. Yo solo no puedo hacer eso. Me cuesta. Muchos de esos chicos son con los que voy ahora en el elenco de exalumnos, pues. ¿De qué edad son? 25. Muchos de ellos ya cumplen 30 este año. Están súper producidos todo, ¿no? Yo estaba en inicial y ellos estaban en quinto. Y ha cambiado la marinera, ¿no? Sí, esa era la antigua. Esa es la parte que... Ay, me muero. Creo que de hecho ese es en el que me caigo. ¿Ah, sí? Sí, al final. Llego corriendo y caigo de rodillas. ¿Verdad? Ahora creo que ese no es. Luis, en el siguiente video. Sí. Ahí está en construcción todo lo que es el pabellón Chamí. Segundo grado de primaria. Ese día me acuerdo, nos avisaron en el momento y Micaela, como vivía cerca, le pudieron traer su ropa de marinera. Y yo, como mis papás estaban trabajando, yo estaba con uniforme de educación física. Me prestó Comilla un pantalón. Comilla. ¿Ya lo conocías ahí? No, ahí todavía no lo conocía, pero me acuerdo que fue él. Ajá. Y me prestó un pantalón, zapatos, una camisa azul con la manga roja. Es una camisa de otro baile, creo que de teatro. Ah, él iba a bailar también. No, porque solo él iba tenía a bailar yo. zapatos, todo. Es que estaba con el uniforme anterior, pues, el que era... Ah, ¿es el pantalón del uniforme? Ajá, es el pantalón del uniforme. Me prestaron la ropa y ya bailé con lo que me dieron. Y fue improvisado todo ese Me baile. muero. Bueno, incluso ahí al fondo está la promoción de mi hermano. Sí, un montón de años atrás. Me muero. Eso fue improvisada y creo que ha sido una de las más bonitas que he tenido, las meriendas más bonitas que he tenido en el colegio, la que más me ha gustado. Ahora, por último, tenemos un tercer video que es mucho más reciente. Ahorita, la semana pasada. Mira, ahora más grandes, me muero. ¿No? Porque hicieron juntitos, Micaela y Sebastián. Mira, de segundo de primaria a primer año de exalumnos. Me muero. O el inicial, ¿no? El inicial ahorita. Sí, también. Mira, la misma faja. Ahora lo he guardado. Pero ¿cómo te quedaba de chiquito y cómo te Que las fajas son sigue? bien largas, entonces sí entra. Ahora da menos vueltas, ¿no? Porque ya Claro. estoy más grande, pero Ya sabes si lo practicaron. claro. Bueno, ensayamos 2 días en realidad nomás, porque con la universidad Ay, ya es es más algo yo de complicado. hoy. Salimos. Bonita sorpresa para los profes. Sí, salió bien bonito. Sí, la Miss Karina fue la que nos pasó la voz. Estoy grabando con tu cara de amargada. Sí, oye. No, está concentrada. Ahí estaba cansado, ya el físico no es el mismo ya. Fue larga. Sí. Ahí terminó. No, y también la vez que el año pasado que bailaste con María Fe. con tu hermana. Ah, Sorpresa, con mi hermana, porque sí me contaste fue el- sorpresa cómo para fue. mis papás. Sí, eso fue bien bonito, me acuerdo. Lindo. Sí, me Salió acuerdo que lindo. un día estaba ahí con mi hermana, estábamos en el carro. Yo tenía pensada la idea, pero todavía no se lo había comentado a mi hermana. Ella me ganó. Me dijo, ahora que ya acabas el cole, le hacemos una sorpresa a nuestros papás de que bailamos marinera. Y ya, yo también tenía esa idea y le dije obviamente que sí. Y fue toda una logística, pues, ¿no? Porque era cómo ensayamos sin que se enteren. Me Claro. acuerdo, mi perrita se llama Luna. Les decíamos, ya, vamos a sacar a pasear a Luna. Salíamos al parque, la amarramos a Luna a un árbol, a un poste y nos poníamos a ensayar. Y así hacíamos un montón de días. Y me acuerdo, yo tenía que llevar el terno ya el mismo día de la presentación, tenía que traer mi terno al colegio. Entonces era cómo me voy al colegio con el terno y qué le digo a mi mamá.
y me fui por la escalera y mi mamá se dio cuenta. Y le tuve que decir que era una presentación de despedida de los de quinto, algo mentira, pues, ¿no? Y ya, al final salió bonita la sorpresa y... No tenían salió ni idea. bonita. No tenían ni idea. De hecho, para esa presentación yo le avisé a toda mi familia, ¿no? Porque como era Me una, acuerdo de era una verlos sorpresa a para toda todos. mi familia, entonces le dije a los grupos de la familia, escribía, voy a bailar, voy a tener una sorpresa en mi último festival del cole, si pueden ir a verme, me gustaría, pues, ¿no? Entonces ya, fue toda mi familia y fue una sorpresa para todos y salió bastante bonito. Qué bonito, me acuerdo. Sí, sí salió bien bonita. Sí, y al final esas son las cosas que me llevo del cole, pues, ¿no? Todo lo que he vivido, el Caporales también fue algo bonito, pues, ¿no? Emocionante, tu último baile como alumno, que es algo que ustedes ya van a vivir este Por año. ejemplo, este viernes El Es- próximo. es el último que ensayamos algo que no es Caporales. Sí. O sea, ya de ahora en adelante Ya. es full Caporales. y Caporales. va a ser Sí. fuerte. Va a ser fuerte y va a ser bonito. Sí, porque pues, es es bastante verdad. emocionante y al final es algo que vas a ir una vez en la vida y es saber disfrutarlo nomás. No estoy preparado. Yo tampoco. Bueno, ni me lo sé, pero No, pero al No, final... ¿qué? ¿Preparado para qué? para bailar Caporales. Ah. Pero si O le sea, pones tipo ganas- mentalmente. Mentalmente no estoy preparado. Ah. Sí, no es... Creo que recién lo asimilas en el momento que bailas, porque mientras ensayas es como que ya un ensayo más, un ensayo más. un No, pero ensayo cuando más, saca el y un baile en día el es festival. el último ensayo y no te diste cuenta y Sí. se acabó. El último ensayo también es fuerte. Cuando todos firman los polos, Claro. ahí veo La gente firma llorar, de llorar. polos. Todos a Sí. llorar. ¿Ya has llorado? Sí. ¿Qué? ¿El año pasado? Yo lloraba, sí, en las Es despedidas. que choca, porque uno a veces piensa que va a ver a esas personas todo el rato y un día llega el último Sí, día pues. y ya no está en el cole, pues, ¿no? Sí, pues es verdad. Pero al final es lo que sigue y bueno, ahora lo que a mí me toca es la etapa universitaria. A ver, cuéntanos unas anécdotas de fin de año ya de quinto nomás. De Momentos lindos que quinto. recuerdes. A ver, ahorita me acuerdo puntualmente una de tercero, así que voy a retroceder un poquito más en el tiempo. Me acuerdo era año que volvíamos de pandemia y era el Mundial de Fútbol. Entonces todos querían ver el partido en el salón en Ah, 2022. Entonces estábamos, me acuerdo, en el salón. Me tocaba clase con el profe Rivas. Yo llegué con un amigo, llegué en el primer recreo y justo iba el profe. Le dijimos, profe, ponga el partido. Pues no estaba jugando España con no me acuerdo quién. El profe dijo, ya, todavía queda recreo, vamos a poner el partido. El profe pone el partido, vemos el profe se sienta en la carpeta para ver el partido, vemos el partido, toca el timbre, comienza a llegar todo el salón, pues, ¿no? Y vieron que estábamos viendo el partido y todos se paran adelante donde está la pantalla para ver el partido, pues, ¿no? Pero ya había tocado el timbre y el profe nos dice, ya, vamos a quitarlo, vamos a empezar con la clase. Y el partido estaba con delay. Entonces, nosotros sabíamos como que por el celular que había habido gol. Entonces le dijimos, profe, un ratito que cae gol, pues, ¿no? Y ya, el profe, ya está bien. Entonces pasan unos 3 minutos y gol de España, pues. Y no sé qué pasó, que todos celebraron como si fuera gol de Perú, no sé qué, que saltamos todos, gol, gol. Y un amigo cae sobre el escritorio de los saltos. Ay, Y- me acabo de acordar, Dios mío. y uno ve, y todo el mundo ve que hay uno echado, y todos se van encima, y en eso suena crack. ¿Ya qué pasó? Se rompió la mesa, el vidrio. De todo la- roto ¿del el escritorio del profe? Sí, ajá. El profe Ríos, lo que estaba más feliz de ponernos el partido, se El vino levanta, para levanta. abajo, Ah, y se toda rompió la el cabeza vidrio, rota. creo. Ah, ya sí, hice Todo alguna la foto. computadora. Sí, y ese día no hubo horrible. clase, tuvo que venir la Miss Sicha, que era la encargada de normas, a hablar con nosotros, a ver quién había sido, pues, ¿no? Me acuerdo de esa semana, todas las clases sociales no había clase, era quién ha roto el vidrio, quién ha roto la mesa. Y incluso llegó al punto que el profe Rías llegaba al salón, sacaba a todas las mujeres del salón, nos sacaba solo con los hombres en el salón. Ya, ¿quién ha sido? Al final nunca nadie asumió y no sé cómo habrán apagado la mesa para volver a Sí, ponerla, pues, ¿no? pues. Pero fue una bonita anécdota, bueno, bonita, graciosa, divertida para nosotros. Para el profe Ríos me imagino que no fue tan bonita, pues, ¿no? Esa es una. Otra anécdota que me acuerdo es en cuarto, mi tutora era la Miss Karina. Estábamos en época de Olimpiadas y ustedes ya deben saber que la Miss Karina en Olimpiadas es súper competitiva, ¿no? Entonces el primer día eran los drills, kinball y atletismo, pues, Ah. ¿no? En los drills no nos ha ido tan bien, en chicas quedamos últimos y en hombres quedamos terceros, que para nosotros fue un robo, ¿no? Pero ya, quedamos terceros. Ah, que con Lorenzo Lama. Con Lorenzo, el de Mbappé. El de todo Mbappé, eso, sí me acuerdo. No, tuvieron que ganar, sí me acuerdo ya. Fue muy Sí. divertido. Me dijeron que fue más baile que lo del box, que era la Ah. temática. Ah, yo pensé que los descalificaron porque Lorenzo se quitó una camiseta y tenía otra. No, porque tenía otro polo debajo al final de cuentas. Ah, no se- a mí me no dijeron se que era lo- por eso.
no sé la verdad, pero nos divertimos bastante haciéndolo, ¿no? Nos salió bastante chévere. Pero bueno, quedamos terceros y de ahí Kimball, ustedes saben que Kimball la gente como que no lo toma muy en serio, pues, Claro. ¿no? Siempre es como que ya Kimball. Y en Kimball quedamos cuartos, creo, en hombres y chicas. Me muero. Y después de eso teníamos como que un pequeño break para lo que era atletismo. Entonces vamos a comer algo y todos llegan al salón, comen algo y la Miss Karina va y cierra la puerta del salón con todos adentro. Y nos sienta a todos y nos pone a hablar. Nos dice, si ustedes quieren ganar, que no sé qué cosa, tienen que ponerse más serios, que yo tengo alma competitiva, pero arriba, pues, ¿no? Que tienen que ponerse las pilas. Y todos, pero es Kimball nomás, pues, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Pero no, la Miss Karina igual nos puso en nuestro lugar. Claro. Y recuerdo, salimos al atletismo y quedamos primeros en todo. Ganamos en resistencia de hombres y chicas, en posas de hombres y chicas. Y al final de esas olimpiadas quedamos primeros en la prom y primeros en el general, pues, ¿no? Entonces, Yo nunca he ganado Sí. las Olimpiadas, nunca. Yo siento que, tipo, cuando estás con Karina como de tutora, o sea, es como una motivación Sí, diferente, es una porque vida fue mi diferente. tutora el año pasado y ganamos también en la prom, o sea, y eso que tampoco es que nos ha ido tan bien, o sea, yo no me imaginé que íbamos a ganar, ¿me yo entiendes? creo que la Miss Karina tiene un carisma bastante Sí. contagioso y es Sí. la profesora que yo más quiero, la verdad, que le tengo Sí. bastante aprecio y ella lo sabe. Y es una también de las profesoras que más me marcó en la época Sí, del es cole. verdad. Tiene una energía diferente. Sí, como que te es la bastante bonito lo que transmite. transmite. Y de hecho ella fue la que me llamó ahora para bailar en el Día del Maestro. Pues, Claro. ¿no? Entonces, sí, es algo bonito. A mí me tocó con Rivas, tal vez no conozco mucho a la Miss Karina en ese ámbito, pero sé que es bien competitiva y que quiere ganar. Claro, sí. Sí. Sí, pues. De hecho, ese ¿Y te ha tocado espíritu... con Rivas de nuevo este año? 2 años seguidos con Rivas. Me muero. Sí, y ese espíritu competitivo de Karina creo que fue el que le faltó a mi salón el año pasado, que fui capitán de house, pero en el general quedamos últimos. ¿Pero quién fue tu tutor? Mi tutor fue Mariel, la misma Mariel, mi tutora. Ah, ya. Pero en el APROM quedamos segundos, pero bueno, igual es bonito, ¿no? Tus últimas olimpiadas Claro, es para obvio. disfrutarlas, pues, ¿no? Ojalá ganar ese año, yo. Vamos a ver. Bueno, y ahora conversando un poquito más, ¿no? De la universidad y todo. ¿Cómo ha sido el cambio? Porque creo que es lo que a la mayoría como que Sí. los asusta, de Sí, colegio a universidad. Sí, de hecho el cambio, al inicio como que en la época de vacaciones yo tenía el chip de ya cada vacaciones voy a volver al cole, ¿no? Claro. Es el chip, como que el chip no cambia. Pero no, pues es la universidad y ahí me tocó turno tarde, porque el primer ciclo yo no podía escoger mi horario. Me tocó el turno tarde, entonces era peor el cambio, pues, ¿no? Porque estaba acostumbrado a levantarme temprano, ir al colegio, en la tarde en mi casa, almuerzo y hago tareas. Ahora iba a ser al revés, ¿no? Me levanto temprano a hacer tareas, estudiar y en la tarde ir a la universidad. Y sí me chocó un poco, de hecho, el tema de los exámenes también es distinto, pues, ¿no? Acá A menos A, al final es A. En la universidad no, 11, 10, 10 jalaste, 11 Pues, pasaste, entonces fuiste, tienes que aprobar como sea. Y sí me costó un poco eso, de hecho, en matemáticas el primer examen como que me chocó, porque era como que un choque de realidad, esto haciendo en el cole, ¿no? Me acuerdo en la universidad te dan tu hoja y aparte un cuadernillo donde solo te revisan el cuadernillo. Yo no sabía que era así, yo estaba acostumbrado en el cole, la hoja que me dan, ahí poner mi respuesta. Entonces yo recibía el cuadernillo y ponía mi respuesta en la hoja. Y dije, profe, pero ¿por qué me ha puesto medio punto si acá está la respuesta? Y me dice, no, esa hoja no se revisa, solo el cuadernillo. Y ahí perdí Me como muero. un montón de puntos que al final me perjudicaron, pero mañana tengo mi último examen de mate y ya, menos mal, me voy por una nota baja, pero ya como que lo he podido remontar, ¿no? Pero ese choque es fuerte y sobre todo también las rutinas, pues, ¿no? Como les decía, en el cole me levantaba temprano, estudiaba y en la tarde tareas, repasar algo y... Chami, Claro, fútbol, danza. Claro, toda la rutina de siempre, pues, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Ahora me levanto temprano, pero es primero ir a entrenar, regreso a mi casa, estudiar, hacer tareas y de ahí la Sí, universidad y llegar a mi casa, llego a mi casa a 9 de la noche y si tengo que repasar algo para el día siguiente, repasar en ese momento y si no, descansar, ¿no? Es distinta la rutina. Qué fuerte lo que nos espera en 5, Menos un año. menos un año. Sí, sí, por eso disfruten al máximo el cole porque al final uno lo extraña y por más que la universidad sea divertida, sea Ay, algo Dios mío. nuevo, no es igual que el cole. Sí, y se ha pasado volando. Demasiado, Yo- de la nada estamos no sé en qué julio, pasa es en julio. rapidísimo. Julio. Se pasa súper rápido. Sí, Quinto pues. más. Pero bueno, Lamentablemente, ya tenemos que terminar el episodio de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Ha sido una charla bien bonita, ¿no? Me ha gustado bastante este episodio. ha salido bien lindo. Nada, a ver, unas palabras que quieras tal vez Nada, dedicarle a la cámara, al público. gracias a ustedes, gracias a todo el equipo que está ahora detrás de Escuchami. Yo veo que ahora son más.
nada, estoy muy feliz de que el proyecto que empezó, mi promoción, que empezamos, como le dije, bajos de recursos, donde nuestra cámara era un celular, no teníamos estas luces, Los micrófonos. no teníamos estos micrófonos, esta producción. Me alegra mucho que haya crecido el podcast y que nada, que siga creciendo, que los chicos que también están a cargo de hacer su rol de conducir el programa y los que vengan los próximos años, disfruten este espacio, lo aprovechen, la gente que venga acá invitada también aprovechen conversar, porque al final esa es la idea, ¿no? Venir a conversar un rato, pasarla bien y disfrutar el momento y nada, desearle todos los éxitos del mundo Escúchame y a ustedes. Muchas gracias, Sebastián. No se olviden de que estén pendientes a las redes sociales, al YouTube cuando ya sale el episodio y todo. Así que, bueno, nada, esperemos de verdad que les haya gustado. Sentimos que ha sido un episodio súper lindo realmente. Hemos conversado un montón de cosas. Así que, nada, estén Hasta la próxima. pendientes. Chao.